Muy buenas familia culé. Dale al me gusta y suscríbete al canal para saber todo sobre el Barça. En este vídeo, tenemos 3 noticias muy importantes sobre nuestro amado club. Vamos a la primera. El nombre de Neymar ha vuelto a estar en boca de todos en Barcelona, pero esta vez con un aire de nostalgia más que de realidad. El brasileño, que se encuentra en una fase de recuperación tras sus problemas físicos y su fallida aventura en Arabia Saudí, ha expresado en más de una ocasión su deseo de regresar al club que lo catapultó a la élite del fútbol europeo. Sin embargo, en la dirección deportiva del equipo catalán no parece haber ningún interés real en su vuelta, y todo apunta a que su regreso es más un sueño del jugador que una posibilidad concreta. Desde que dejó el equipo en 2017 en una controvertida salida rumbo a París, Neymar no ha dejado de mandar guiños al club, intentando en más de una ocasión forzar un reencuentro que nunca llegó a materializarse. Ahora, con su contrato en Arabia Saudí prácticamente liquidado y habiendo firmado un breve acuerdo con el Santos para retomar su estado de forma, el atacante brasileño vuelve a sonar en la órbita del Barcelona. Pero, ¿es realmente una opción viable? Todo indica que no. El principal obstáculo no es solo económico, aunque sin duda es un factor determinante. Neymar estaría dispuesto a rebajarse considerablemente el sueldo para jugar nuevamente en el club catalán, pero su historial reciente de lesiones y su falta de continuidad hacen que su fichaje no sea una prioridad para la institución. El equipo, bajo la dirección de Hansi Flick, ha apostado por un proyecto basado en la juventud y en jugadores con gran proyección, algo que choca frontalmente con la situación del delantero brasileño, quien, a sus 32 años, ha visto mermado su rendimiento y acumula más partidos en la enfermería que sobre el césped. Además, el estilo de Flick exige una intensidad que Neymar no ha demostrado en los últimos años. Su indudable calidad técnica no es suficiente para convencer a un entrenador que busca futbolistas con un alto compromiso táctico y físico. Desde la dirección deportiva se han trazado otros objetivos más acordes con la filosofía del club y su futuro a largo plazo, por lo que la idea de fichar a Neymar no encaja en la planificación actual. En este contexto, el Barcelona no ha mostrado el más mínimo interés en negociar por el brasileño, y su entorno ya ha recibido una respuesta que, si bien no es una negativa rotunda, sí deja claro que el club no está por la labor de afrontar su regreso. Primero marca 15 goles con el Santos y después nos plantearemos tu fichaje, ha sido la respuesta que se ha filtrado desde la institución, dejando en evidencia que Neymar, a día de hoy, no está en la lista de refuerzos prioritarios. Incluso cuando se le ha preguntado al respecto, Hansi Flick ha sido contundente en su respuesta. En la rueda de prensa previa al duelo de Champions contra el Benfica, el técnico alemán esquivó el tema dejando claro que su foco está en los jugadores que ya tiene en plantilla y que su trabajo es potenciar el equipo actual. No es mi trabajo. Me focalizó en este equipo. Tenemos grandes oportunidades y mantenerlas. Este es el trabajo de Deco, afirmó Flick, dejando entrever que no contempla la llegada del brasileño. Y no es para menos. La afición culé ha vivido demasiados episodios con Neymar como para ilusionarse nuevamente con un retorno que, más que fortalecer el equipo, podría generar inestabilidad. La historia entre el jugador y el club ha sido una montaña rusa de emociones, con su brillante etapa junto a Lionel Messi y Luis Suárez en la delantera, pero también con su salida polémica y sus posteriores intentos frustrados de volver. A esto se suma que su estancia en el Paris Saint-Germain no dejó la mejor impresión. Si bien tuvo momentos de gran calidad, las constantes lesiones y su falta de compromiso en las últimas temporadas generaron desconfianza tanto en la directiva parisina como en sus propios aficionados. Es cierto que su talento sigue intacto, pero el fútbol moderno exige algo más que calidad técnica. Se necesita constancia, sacrificio y compromiso con el equipo, aspectos en los que Neymar ha dejado dudas en más de una ocasión. El Barcelona, por su parte, se encuentra en un proceso de reconstrucción donde la prioridad es consolidar una plantilla competitiva con bases sólidas para el futuro. Con jugadores como Lamine Yamal, Gavi y Pedri como grandes referentes del equipo en los próximos años, la llegada de un futbolista como Neymar podría suponer un retroceso en la estrategia del club. Además, su incorporación implicaría reducir los minutos de los jóvenes talentos que ya están en el equipo, lo que podría afectar su desarrollo y generar un problema a largo plazo. Otro punto a considerar es la estabilidad del vestuario.
La llegada de un jugador con la personalidad y el historial de Neymar podría generar desequilibrios dentro del equipo. Hansi Flick ha trabajado arduamente en crear un grupo sólido y comprometido, y traer a un jugador con antecedentes de conflictos con entrenadores y compañeros podría poner en riesgo esa armonía. Además, las expectativas que rodearían su fichaje serían enormes, y cualquier tropiezo podría desatar una presión innecesaria para el equipo y el propio jugador. Desde el punto de vista financiero, aunque Neymar llegaría como agente libre, su fichaje seguiría representando una inversión considerable. Su salario, aunque reducido en comparación con lo que ganaba en París o Arabia, seguiría siendo una carga importante para un club que aún busca estabilizar sus cuentas. En lugar de apostar por un fichaje que genera dudas, la dirección deportiva prefiere centrar sus esfuerzos en refuerzos estratégicos que realmente sumen al proyecto. Dicho esto, la gran pregunta es, ¿qué opina la afición culé? ¿Creen que Neymar merece una segunda oportunidad en el equipo, o es mejor seguir adelante con un proyecto enfocado en el futuro? La historia del brasileño con el Barcelona ha tenido momentos inolvidables, pero también capítulos que dejaron un sabor amargo. ¿Vale la pena arriesgar la estabilidad del equipo por un jugador que ya tuvo su momento y decidió marcharse? El tiempo dirá si Neymar consigue recuperar su mejor nivel y demostrar que aún tiene algo que aportar en la élite del fútbol europeo. Sin embargo, todo apunta a que su regreso al Barcelona es poco probable. La institución tiene claro su camino y, a día de hoy, no hay espacio para revivir viejas historias. La apuesta es por el futuro, y Neymar, por muy talentoso que sea, representa un pasado que el club parece decidido a dejar atrás. La segunda noticia es sobre una importante decisión en el club. El futuro de Joshua Kimmich ha generado un sinfín de especulaciones en el mundo del fútbol, pero en Barcelona tienen muy claro su rumbo. El club no contempla su fichaje. El mediocampista alemán, cuyo contrato con el Bayern Múnich expira al final de la temporada, se encuentra en una situación delicada tras la negativa del club bávaro a renovarle bajo las condiciones salariales que exige. Pese a su importancia dentro del equipo de Vincent Kompany, otros jugadores como Alphonso Davies y Harry Kane se sitúan muy por encima de él en la escala salarial, algo que no ha sentado nada bien al alemán. Su deseo de percibir un sueldo acorde a su estatus ha chocado con la firme postura del Bayern de no sobrepasar su estructura económica, lo que ha llevado a un punto de ruptura en las negociaciones. Esta situación ha provocado una ola de rumores en torno a su futuro, y una vez más el Barcelona ha sido señalado como un posible destino para el jugador. No es un secreto que la entidad azulgrana ha seguido de cerca la evolución de Kimmich durante varios años, e incluso intentó su fichaje en el pasado. Sin embargo, las limitaciones impuestas por el fair play financiero impidieron que la operación llegara a buen puerto. Ahora, con una economía cada vez más saneada y de vuelta a la regla 1. El club catalán sí estaría en condiciones de afrontar la contratación del internacional alemán. Pero la gran diferencia es que esta vez no están interesados en hacerlo. El proyecto deportivo del Barcelona está enfocado en otras prioridades, y Kimmich no encaja en la planificación del equipo. Según información de Relevo, la dirección deportiva ha determinado que el mediocampista no tendría sitio en el once titular de Hansi Flick. La apuesta del club está en consolidar una base joven y con proyección a largo plazo, y la presencia de Kimmich no haría más que entorpecer ese proceso. En la defensa, Jules Koundé se ha convertido en el mejor lateral derecho del mundo, una posición en la que Kimmich también ha jugado en el pasado. Pero el verdadero dilema surge en la zona medular, donde el Barcelona ya cuenta con una nómina de jugadores de primer nivel. Pedri, Casado, Gavi, Frenkie de Jong, y sobre todo, Marc Bernal, representan el presente y el futuro del mediocampo azulgrana. En el club hay plena confianza en el joven canterano de 17 años, quien, a pesar de estar en proceso de recuperación tras su grave lesión en agosto pasado, es visto como una pieza clave para los próximos años. La evolución de Bernal ha sido muy positiva, y en la institución están convencidos de que la próxima temporada será la de su consagración definitiva en el primer equipo. Su talento y proyección hacen que la posición de pivote esté más que cubierta, lo que deja sin espacio a un fichaje como el de Kimmich. La prioridad en la ciudad condal no es sumar jugadores por sumar, sino reforzar el equipo de manera estratégica y dar continuidad a los talentos emergentes que ya forman parte del proyecto.
En este contexto, la dirección deportiva, encabezada por Deco, tiene otros planes para el próximo mercado de fichajes. Los esfuerzos estarán centrados en reforzar posiciones donde realmente se necesiten incorporaciones, como los laterales y la delantera. El equipo necesita profundidad en estas áreas para afrontar con garantías la próxima temporada. Y ahí es donde se destinarán los recursos disponibles. La decisión de descartar el fichaje de Kimmich no solo responde a una cuestión deportiva, sino también a un enfoque estratégico del club. Barcelona está apostando por un modelo de sostenibilidad que prioriza el crecimiento de sus propios jugadores y la inversión en posiciones clave. En el pasado, el club cometió errores fichando jugadores sin un encaje claro en el esquema, y la intención es no repetir esos mismos fallos. Además, la llegada de Kimmich supondría un problema a nivel salarial. Aunque su fichaje se daría como agente libre, su salario seguiría siendo una cifra elevada, y el club no está dispuesto a alterar su estructura económica para incorporar a un jugador que no es una prioridad. La dirección azulgrana ha trabajado arduamente para estabilizar las cuentas, y la incorporación de un futbolista con altas exigencias salariales iría en contra de esa línea de trabajo. Por otro lado, está la cuestión del vestuario. El grupo que ha formado Hansi Flick se basa en la cohesión y en el compromiso colectivo, y la llegada de un jugador con el perfil de Kimmich podría alterar ese equilibrio. No se trata de poner en duda su calidad o profesionalismo, sino de entender que el Barcelona ha construido un equipo con una identidad muy marcada y con roles bien definidos. Introducir a un futbolista de su calibre en una plantilla donde ya hay líderes naturales en el mediocampo podría generar un conflicto innecesario. Dicho esto, la gran pregunta es, ¿qué opina la afición azulgrana? ¿Les habría gustado ver a Kimmich vistiendo la camiseta del Barcelona, o creen que la decisión de descartar su fichaje es la correcta? El debate está abierto, pero lo cierto es que el club tiene una dirección clara y bien definida. En el pasado, el Barcelona cometió errores apostando por fichajes de renombre que no terminaron de encajar, y esta vez han preferido mantenerse fieles a su proyecto. El verano será intenso en la ciudad condal, con movimientos estratégicos que buscarán fortalecer al equipo sin comprometer su estabilidad económica ni su filosofía de juego. Con una apuesta firme por los jóvenes talentos y una planificación meticulosa, el Barcelona está construyendo un futuro sólido y ambicioso. Y en ese futuro, al menos por ahora, no hay sitio para Joshua Kimmich. La tercera noticia es sobre un posible fichajazo para el club. La historia de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid ha dado un giro inesperado y dramático en las últimas semanas. El delantero argentino, que llegó al Metropolitano con grandes expectativas y como una de las incorporaciones más esperadas por los aficionados rojiblancos, está a punto de tomar una decisión que podría marcar el fin de su corta pero significativa estancia en Madrid. Según han confirmado fuentes cercanas a la negociación, el atacante tiene un principio de acuerdo con la directiva culé para salir del Atlético al final de la temporada, con el Barcelona preparado para asegurar su fichaje. Este acontecimiento está sacudiendo a todo el mundo del fútbol español, y no es para menos, ya que la pérdida de un jugador de su calibre podría ser un golpe muy duro para Simeone y sus aspiraciones de continuar luchando por los títulos más importantes. El futuro de Álvarez ha estado en el aire desde que llegó a la capital española. En el Atlético de Madrid, había llegado como una pieza clave para el equipo, un jugador joven y con una gran proyección que se veía capaz de marcar la diferencia en el ataque colchonero. Sin embargo, poco después de su llegada, comenzaron a surgir rumores sobre su deseo de unirse al Barcelona, algo que no es nuevo. De hecho, en los últimos días, ha trascendido que el deseo de Álvarez de vestir la camiseta blaugrana ha sido una constante en su carrera desde mucho antes de fichar por el Manchester City. Aún en su época en River Plate, el delantero argentino tenía claro que su sueño era unirse al Barcelona, y su paso por el Atlético de Madrid parece ser solo una etapa intermedia para dar ese salto que siempre deseó. Su llegada al equipo colchonero no fue el resultado de una atracción natural por el club, sino más bien una solución rápida para salir del City y continuar con su carrera en un nuevo desafío. Este escenario ha dejado a Simeone en una situación delicada. El técnico argentino, conocido por su intensidad y su capacidad para gestionar equipos exitosos, se encuentra ahora lidiando con la inminente salida de uno de los jugadores que había sido clave en sus planes para la temporada.
La pérdida de Álvarez sería un golpe duro no solo a nivel deportivo, sino también emocional para un entrenador que había apostado por el delantero argentino en su esquema táctico. Aunque Álvarez ha sido una pieza importante en el esquema de Simeone, su deseo de unirse al Barcelona no puede ser ignorado. Para el Cholo, esta situación representa una decepción mayúscula, ya que perder a un jugador de la calidad de Álvarez podría afectar gravemente los planes del equipo de cara a la próxima temporada. Fabrizio Romano, uno de los periodistas más influyentes en el mundo de las transferencias, ha sido claro al afirmar que el acuerdo entre el Barcelona y Álvarez está muy cerca de ser cerrado. Según Romano, el fichaje de Álvarez por el Barcelona está a punto de ser una realidad y se formalizaría al final de la temporada. Este movimiento podría marcar un antes y un después en la lucha entre los dos gigantes del fútbol español, ya que el Barcelona estaría consiguiendo a un jugador altamente cotizado que podría aportar mucho al ataque del equipo culé. Con la calidad de Álvarez, el Barça podría reforzar aún más su delantera y dar un salto de calidad de cara a la próxima temporada. Lo cierto es que el destino de Álvarez parecía estar sellado desde mucho antes de su llegada al Atlético. Como se mencionó anteriormente, el delantero siempre tuvo claro que su sueño era jugar en el Barcelona. Incluso cuando estaba en River Plate, el Barcelona ya era su principal objetivo, y la oportunidad de unirse a un club de la talla del Barça era irresistible para él. Aunque su paso por el Manchester City fue importante para su desarrollo, nunca fue su primera opción. De hecho, la llegada de Álvarez al Atlético de Madrid parece haber sido solo una transición temporal para lograr lo que siempre soñó: jugar en el Camp Nou. Esto no es algo que los aficionados colchoneros querían escuchar, pero parece que la realidad está por imponerse, y el Atlético tendrá que prepararse para la inevitable salida de su estrella. Pero, ¿qué opina la afición culé sobre este fichaje? Es evidente que, si el acuerdo se cierra, los seguidores del Barcelona estarán celebrando con entusiasmo la llegada de Álvarez. Para muchos, este fichaje representa una gran oportunidad para fortalecer el ataque blaugrana y ofrecer más opciones a su entrenador, Hansi Flick. Con un jugador de las características de Álvarez, el Barcelona podría dar un gran paso hacia la consolidación de su proyecto. Su capacidad para asociarse con los compañeros, su velocidad y su olfato de gol lo convierten en una pieza ideal para el estilo de juego que se quiere imponer en el club. Además, su juventud y su potencial de mejora lo convierten en una apuesta de futuro para el Barcelona, un club que siempre ha priorizado el desarrollo de jugadores jóvenes y talentosos. Para los aficionados culés, la llegada de Álvarez no solo reforzaría al equipo, sino que también enviaría un mensaje claro al resto de los clubes europeos: el Barcelona sigue siendo un destino deseado para los jugadores más talentosos del mundo. En un momento en el que otros equipos, como el Real Madrid y el Manchester City, han dominado el mercado de fichajes, el Barcelona ha logrado convencer a Álvarez de que este es el lugar adecuado para continuar su carrera. Para los seguidores del Barça, este fichaje representa no solo un éxito deportivo, sino también un golpe de autoridad en el fútbol mundial. La posibilidad de incorporar a Álvarez en el ataque del equipo blaugrana hace que la afición se imagine un futuro lleno de éxitos y victorias. La pregunta es, ¿cómo reaccionará el Atlético ante esta pérdida? Simeone, un entrenador conocido por su capacidad para encontrar soluciones incluso en situaciones difíciles, tendrá que encontrar rápidamente una manera de reemplazar a Álvarez y seguir adelante con su proyecto. Pero, ¿puede el Atlético encontrar a otro jugador que aporte lo mismo que Álvarez? Los rumores indican que el equipo rojiblanco está buscando alternativas, pero reemplazar a un jugador con el talento de Álvarez nunca es una tarea sencilla. Ahora bien, si miramos más de cerca el contexto de todo esto, hay algo que no se puede pasar por alto: la situación del Atlético de Madrid en relación con sus fichajes. La salida de Álvarez marca un cambio en la estrategia del club, y parece que Simeone tendrá que adaptarse a nuevas circunstancias. La presión estará sobre él para seguir luchando por los títulos, pero sin uno de los jugadores más prometedores de su plantilla. ¿Será capaz el Cholo de mantener al Atlético en la élite sin Álvarez? La respuesta a esta pregunta se verá a lo largo de la próxima temporada. Finalmente, ¿qué piensa la afición culé sobre este fichaje? ¿Será este el movimiento que necesita el Barcelona para consolidar su poder en Europa? ¿Está el equipo azulgrana dando un paso importante hacia la conquista de más títulos?
El fichaje de Álvarez podría ser un tema clave en las conversaciones de los seguidores del Barcelona, que deben estar celebrando esta posibilidad con entusiasmo. La llegada de un jugador de su calibre sería una gran noticia para el club, y sin duda marcaría un antes y un después en la historia reciente del Barcelona. Mientras tanto, el Atlético de Madrid se enfrenta a una dura prueba. Déjanos tu opinión en los comentarios.